Ya se lo contábamos antes en CNN Prime, la agrupación de familiares de ejecutados políticos pidió procesar al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matei, por el caso del general Alberto Bachelet. Conversamos de este tema con el abogado querellante en esta causa, Eduardo Contreras. Abogado, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué antecedentes se basan para pedir este procesamiento que, recordemos, una vez ya fue desestimado por el ministro? Yo creo que es importante separar los hechos del derecho. Los antecedentes nuevos brotan del careo que se tuvo lugar el 8 de julio, hace pocos días, entre 12 exoficiales de la Fuerza Aérea que fueron prisioneros de guerra y la prisionera y violada Carmen Gloria Díaz con el general Matei. Eso aportó elementos nuevos que reafirmaron otros antecedentes que ya teníamos, de los cuales se desprende claramente hechos tan concretos como estos. Consta el expediente hasta de decretos de nombramiento que Matei fue director de la Academia de Guerra Aérea, que siempre existió, porque se ha dicho que no existió, la Academia de Guerra sí existió, está en la Avenida Las Condes, igual que ahora. Y lo que se dice por parte, por ejemplo, de Matei es que en ese momento no funcionaba como tal, funcionaba como centro de detención y no como Academia de Guerra, y que el título de Fernando Matei era un título meramente formal, que él no estaba a cargo del día a día de las operaciones ahí. Para decirlo con palabras de Matei, en una de sus declaraciones que hizo en este mismo canal, se consideraba un campo de concentración el Haga. ¿Sí? Él lo reconoce, era donde él sabía, lo ha dicho aquí. Y debo decirte además que la preocupación de la agrupación de familiares por la responsabilidad surge precisamente a través de un excelente reportaje que se hace en este canal hace un año o casi 2 años, donde él reconoce una serie de cosas que no había reconocido en los procesos. Y eso abrió lugar a que pensáramos que exactamente podía ser procesado. Bueno, él fue director desde diciembre del 73, durante 2 años. Durante su mandato se ejecutan todas las torturas, entre ellas las que conducen a la muerte del general Bachelet. Sí tuvo pleno conocimiento, como lo dijo en este mismo canal, dijo que sabía todo, que lamentaba no podía haber hecho más, que no estaba en su mano resolver el problema. Por lo tanto, eso es un dato concreto que permite llevarnos al artículo 15 y artículo 16 del Código Penal. ¿Pero hay alguna prueba concreta de que el general Matei ordenó, por ejemplo, torturar a alguien? No, es importante tu pregunta. Nosotros jamás hemos acusado a Matei de que él con sus manos haya torturado a nadie. Y tampoco hemos acusado nunca que él haya dado ninguna orden. Pero hay que acercarse a la ley para entender que existen varias clases de autoría. No puede creerse que el autor de un crimen es solo aquel que con sus manos mata a alguien. Si tú en tu casa o el televidente en su casa sabe que en la pieza al lado de su hogar alguien está estrangulando a un niño o está estrangulando a una persona y no hace nada y se dedica a observar en silencio, esa persona puede ser condenada como autor de homicidio por omisión. Por lo tanto, la responsabilidad de Matei no viene del hecho que alguien haya presumido o haya dicho jamás que él mató al general Bachelet, ni que haya dado orden alguna. Sabemos también que no estaba a cargo de la Fiscalía, pero él estaba a cargo del edificio donde se torturaba, él compartía con Cáceres. El torturador Cáceres, por ejemplo, ha dicho que fue Matei el que lo llamó a integrar la lista de torturadores, está en el expediente. Ahora, el ministro, teniendo ya estos antecedentes, excepto los del careo que son nuevos, pero teniendo los demás antecedentes, ya desestimó su petición, ya consideró que no era procedente. Yo creo que ahí se produjo una diferencia de apreciación jurídica entre el ministro y los querellantes. Por eso que en esta petición de ahora nosotros pedimos lo principal, que sea procesado como autor, y en subsidio aplicamos la figura del artículo 15, número 3 del Código Penal, o la del 16, en el sentido que puede ser considerado a lo menos cómplice. Es decir, el que no estando concertado para la ejecución del hecho, participa por actos anteriores o simultáneos. ¿Cuáles son esos actos? Él estaba a cargo de 3 cuestiones absolutamente claras, las tengo enredadas. Él responsable de la comida, de la custodia y de los servicios del Haga. Y por lo tanto, si está a cargo de la custodia, él sabe quién entra y quién sale. Él mismo ha dicho que en alguna ocasión almorzó incluso con los torturadores Cáceres y Ceballos, y reitero, el torturador Cáceres ha dicho que quien lo llevó fue precisamente el general Matei. Ahora, la propia viuda del general Bachelet, Ángela Geria, ha compartido la versión del general Matei y ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad. Claro, y el general Matei, teniendo en cuenta esas declaraciones, dice que es grotesca la acusación, como que, lo dijo aquí, sí, lo dijo aquí, como que es grotesca, como tan grotesco haber acusado de traición a la patria. El general Bachelet, me extraña que lo diga ahora, 40 años después, y no lo haya dicho cuando fue miembro de la Junta. Lo que diga la familia a mí me parece absolutamente respetable. Yo entiendo lo que puede ser lo que llaman la familia militar, pero eso es un asunto de la vida social.
de la vida humana, pero tiene nada que ver con el Código Penal. Pero Ángela Geri está mal informada, en opinión de ustedes, digamos, ¿por qué su versión es tan contradictoria con la opinión de los periodistas? Es posible que la señora Ángela no conozca los intríngulis jurídicas y no sepa de que hay más de una condición de autor, que no solo el autor material directo, sino que también están los coautores, el autor mediato, el instigador, etcétera, el homicidio por omisión, y todas estas figuras penales de las que estamos hablando. Es posible que eso ocurra, o que sea también el hecho absolutamente explicable y razonable que sea al interior de una religión o de una entidad cualquiera, y mucho más en las Fuerzas Armadas, y se habla de estas cosas de la familia militar. Yo puedo entenderlo y respetarlo, claro, distinto cuando te matan a un familiar. Pero eso no tiene nada que ver con las cuestiones jurídicas. ¿Usted ha conversado con la familia Bachelet sobre este tema? No he conversado con la familia Bachelet. ¿Ni con Ángela Geri ni tampoco con Michelle Bachelet? No tengo una relación de amistad con ellos, los respeto mucho, me parece que tienen todo el derecho a hacer lo que ellos estiman. Desde luego no estuvieron por la reapertura del proceso ni pidieron el procesamiento. Es su derecho, y nosotros, en nombre de los familiares de los ejecutados políticos, tenemos derecho también a actuar. Ahora, esta petición se da justo 6 días después de que la hija del general Matei, Evelyn Matei, es proclamada como candidato presidencial. Es muy difícil no suponer que aquí hay una intención política de intentar dañar la candidatura de Evelyn Matei. Entiendo que puede haber esa perspicacia, pero también si la gente pone atención con seriedad verá que esta querella tiene más de 2 años, que la petición de procesamiento lo hicimos un año antes de esta curiosa candidatura de la hija, y el careo fue el 8 de julio, cuando ella no era candidata a nada. Por lo tanto, no tiene relación alguna. ¿Una coincidencia? El careo, la vida es la vida. Nosotros pedimos el careo en mayo, se realizó en julio, de ahí brotan los antecedentes y estamos en situación de pedirlo solo ahora. Si lo hubiéramos, el careo se hubiera hecho en enero, lo habríamos pedido en enero. Si se hubiera hecho en agosto, lo habría hecho en agosto. Y yo no tengo la culpa que alguien la haya propuesto a ella como candidata a nada. ¿No sería más prudente, precisamente para evitar esta contaminación de un tema jurídico con un tema político, esperar hasta después de las elecciones para tomar más acciones con respecto a este caso? No me parece. El papel del abogado, el papel de los familiares, el papel de las organizaciones de derechos humanos, cuando está en presencia de un crimen, de un delito, actuar. Yo no puedo mezclar, ni debo mezclar la política en lo que tú propones. Creo que habría sido precisamente mezclar la política con el derecho. Me parece francamente inaceptable. ¿Y hay algún otro caso en que ustedes estén preparando alguna acción contra el general Matei? Efectivamente, esta no es la única querella. Yo creo que la próxima semana presentaremos una querella de varios exprisioneros de guerra que estuvieron también en el Consejo de Guerra, y que esa querella apuntará, por supuesto, también contra Matei y contra otros torturadores, por la circunstancia de que fueron, no se olvide que durante el mando del Haga de Matei murieron 6 personas, otra de las que conozco, que fue mi amigo, José Tobá, que fue ministro del Interior del presidente Allende. Por eso que parece tan grotesco cuando escucho esta noche, por ejemplo, en el noticiario, que Matei dice que se mata de la risa de esto. Sí, pero el general Bachelet no se mató de la risa, lo mataron. Y él era el jefe local, y era su amigo. ¿Y estas querellas, abogados, son casos nuevos, casos que ya están en la justicia, pero en los cuales se pide ahora procesar al general Matei? ¿Qué estatus tienen en este momento estos casos de los cuales se presentarán estas acciones la próxima semana? Esto tiene que ver con el hecho que el año 2009 se concluyó con las autoridades judiciales de este país que existían alrededor de 1.200 casos que nunca habían sido investigados, por distintas razones. La mayoría porque era gente anónima, los familiares habían muerto, y otros, como el caso del presidente Allende o el caso del general Bachelet, porque no había acciones judiciales. Ese es el estatus en que entran estas querellas. Fueron presentadas todo alrededor del, si no me equivoco, el 2010, y sus resultados se están viendo ahora porque ha habido investigaciones previas, por supuesto. Le hago de nuevo la misma pregunta, que es bastante lógica. ¿Por qué se presentan justamente ahora estas querellas, justo ahora que Evelyn Matei es candidata presidencial? No, la querella fue presentada, te repito, esta querella... ¿Pero por qué ahora se va sobre el general Matei? ¿Cómo? ¿Por qué ahora se va sobre el general Matei en las acciones que se van a presentar la próxima semana? Te explico. La querella se presentó el 2010. El general Matei lo estamos pidiendo su procesamiento desde hace más de un año, y reitero, es gracias al mérito que tuvo en entrevista en este mismo CNN, cuando él aquí dijo cosas como esta: si volviera a ocurrir lo mismo, yo haría lo mismo, no me arrepiento de nada de lo que dice. Sabía perfectamente lo que ocurría, pero fíjate más, el careo de 8 de julio que estoy diciendo, para que veamos la personalidad de este caballero, dijo que nunca había estado en el Haga, que nunca, se lo dijo a uno de los careados. Y a otro careado, el mismo día, minutos después, dijo, estuve 10 veces. Y a otro dijo, no, la única vez que estuve en el Haga. Es decir, 3 mentiras el mismo día, a la misma hora. Ese es el personaje que dice que se muere de la risa y que encuentra grotesco lo demás. Y que tiene su conciencia tranquila. Yo creo que lo que no tiene es conciencia, que es distinto. Abogado Eduardo Contreras, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN. Gracias a usted.